Ayer tuvimos una recepción muy agradable y tuvimos la oportunidad de empezar a conocernos unos a otros. Y me gustaría darles la bienvenida a todos nuestros participantes de hoy. Vamos a empezar con una sesión de la región europea de las Naciones Unidas y van a proporcionarnos algunos ejemplos y algunas experiencias muy interesantes en relación a cómo implementar los objetivos del uso sostenible del agua para el milenio dentro de la región paneuropea. Me gustaría concederle la palabra a nuestra presidenta de forma que pueda empezar con la sesión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Josefina. Buenos días. Y estoy realmente muy feliz de teneros aquí esta mañana, porque yo sé que es bastante pronto, pero realmente estamos deseando oír estas presentaciones tan interesantes y las discusiones tan interesantes. Mi nombre es Natalia Nikiforova, trabajo por la Comisión Europea de las Naciones Unidas en Europa y soy la secretaria de la gestión del agua y estoy acompañada hoy de nuestros panelistas tan distinguidos, los cuales voy a presentarles a continuación. Y simplemente para empezar con una visión general muy genérica de la sesión. Y quisiera simplemente daros una visión general del proceso, porque estamos con la agenda que tenemos que desarrollar. Tenemos aquí la agenda de desarrollo y vemos aquí que tenemos las herramientas para investigar el desarrollo sostenible y los objetivos de la gestión del agua. Este proceso de configurar esta agenda post-2015 no empezó hace mucho, empezó en el año 2012 y vemos realmente que el progreso que se ha hecho ha sido realmente impresionante en estos 2 años y medio. Y también es un proceso muy interesante porque gente de todo el mundo y representantes de todos los sectores han podido estar implicados en las negociaciones de forma que se han constituido grupos diferentes para consultas globales, para personas jóvenes, para personas interesadas que pueden aportar cosas a las discusiones, constituir plataformas, organizar diferentes conferencias y también ha habido diversos paneles de alto nivel con personas eminentes sobre este desarrollo sostenible que también han aportado al proceso, pero también personas del mundo académico, del mundo de los negocios, de las comisiones, incluyendo también el input de muchísimas otras comisiones de las Naciones Unidas y vemos que todos ellos están implicados en este proceso. Lo más importante es este grupo de trabajo abierto de desarrollo sostenible de la Agencia General de las Naciones Unidas, el cual ha estado deliberando y configurando unos objetivos de desarrollo sostenible y finalmente, recientemente, han presentado 17 objetivos y muchos de ellos tienen relacionados más de 116 indicadores junto con dichos objetivos y estamos realmente muy felices de poder escuchar lo que las personas tienen que decir acerca de estos objetivos relativos al agua, que los tenemos aquí en el punto 6. También la limpieza del agua. Y de todas formas, todos sabemos que el agua es un tema realmente importantísimo. Es decir, todo este tipo de objetivos de desarrollo sostenible no debemos olvidar que contribuyen a muchas otras áreas y sectores. Pero vemos que para las deliberaciones futuras es muy importante saber dónde estamos a nivel de objetivos y si incluimos todos los aspectos del ciclo del agua y sus aspectos transnacionales. Es decir, vemos que para eso estamos trabajando con muchísimos otros socios al margen de las comisiones de Naciones Unidas. Y también para dar un marco más apropiado a esta agenda, vemos 17 objetivos que son muy difíciles de recordar y de transmitir. Y vemos que la Asamblea General y el Secretario General en el informe de síntesis lo que hizo fue delimitar 6 elementos, los cuales van a proporcionarnos estos objetivos de desarrollo sostenible a nivel de cada uno de los países. Hablamos de dignidad, prosperidad, justicia, tierra, gente. Es decir, tenemos que pensar en estas dimensiones cuando pensamos en todo el grupo de objetivos que tenemos que tener en mente. Vemos que este año resulta ser un año crucial, ya desde el principio de 2015, porque tenemos que emprender aquí
hay acciones globales y las propuestas que fueron adoptadas por la Asamblea General y apoyadas por el Secretario de las Naciones Unidas incluyen 17 objetivos y no tenemos que quedarnos únicamente ahí, sino que tenemos que continuar reconfigurando y combinando esta agenda. Es decir, es muy importante que se establezcan deliberaciones de aquí a septiembre de este año para ver cómo los Estados miembros pueden ejercer influencia en este proceso. Y vemos que uno de los avances más importantes de este año va a tener que ver con la financiación del desarrollo sostenible, es decir, vamos a discutir en julio en Addis Abeba los medios de la implementación de la misma. Luego vamos a tener un evento en la Asamblea General para ver cómo adoptamos las medidas y vemos también que va a haber una convención en diciembre sobre el cambio climático. Por supuesto, es bueno adoptar todo este tipo de objetivos, pero también es importante centrarse en su implementación y movilizar dicha implementación. Creo que esto realmente es en lo que nos vamos a concentrar hoy en los días venideros. Vamos a discutir capacidad financiera, tecnología, marcos legales para poder implementar de forma exitosa todo esto. También tenemos que pensar en recabar datos, en el acceso a los datos, hacer un seguimiento de los mismos, una evaluación, elaborar informes y también tenemos que asegurarnos de que los sistemas de monitorización son simples y que realmente no vamos únicamente a hacer esto por parte de los Estados miembros, sino con una colaboración absolutamente de todos. Dentro de toda la región, UNICEF, estamos, por supuesto, abiertos a todo tipo de objetivos que aporten al desarrollo sostenible y que puedan aportar soluciones a los mismos. Y vemos que la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa es una de las comisiones regionales, es una comisión para Europa, pero ¿qué es Europa? No solamente estamos hablando de la Unión Europea, sino que incluye el Asia Central y los estados desarrollados a partir de la caída de la Unión Soviética. Y vemos que esta región incluye también Estados Unidos, Canadá e Israel. Así que es una región muy amplia, como pueden ver ustedes, y vamos a intercambiar experiencias y vamos a trabajar juntos. Desafortunadamente, Europa no ha sido un continente tan pacífico y sabemos que incluso en este momento hay una serie de tensiones dentro de la región y ha habido conflictos importantes. Tampoco es un continente que no tenga ningún problema relativo al agua. Y la mitad de la población casi vive en zonas donde hay un estrés con respecto al suministro de agua y también tenemos problemas de cambio climático, con lo cual estamos afrontando muchos problemas como muchísimas otras regiones en el mundo. Y también, por ejemplo, el desarrollo económico. Es sorprendente ver cómo, por ejemplo, el Producto Interior Bruto en una sola región puede ser comparado con un país entero en todo África, un país pobre. Por ejemplo, en Kazajistán, por ejemplo, el Producto Interior Bruto puede, sin embargo, estar muy por debajo del de algunos países africanos. Y vemos, por ejemplo, que no es comparable con la situación de un país como Luxemburgo. Necesitamos todavía realizar muchísimo progreso con respecto al Producto Interior Bruto. En términos de retos, no vemos ninguna diferencia de los retos que tienen que ver con el crecimiento de la población. Y vemos que, a pesar de todo ello, aunque hay acceso a fuentes básicas de agua, hay una carencia de capacidad a nivel nacional o internacional. Por lo tanto, también constituye un reto el recoger los datos. Y todo esto ha constituido un reto importante hasta ahora y algo que vamos a seguir afrontando de cara al futuro serán desastres naturales y riesgos relativos a los recursos hídricos. Y vemos que ahora mis colegas también van a presentar parcialmente estos puntos que yo acabo de ilustrar en este momento. Y creo que lo importante es tener una cooperación, un marco de cooperación legal, institucional importante y sólido para poder resolver este tipo de retos de forma integrada. Y vemos que todo esto no es un nuevo concepto, pero tiene que hacerse todavía mucho más esfuerzo para implementarlo dentro de la región. Y vemos aquí este eslabón entre los derechos humanos y el agua.
Esto es importantísimo y esto ha sido siempre de muchísima ayuda para promover el acceso al agua limpia para todos. Y para la implementación de todo esto necesitamos armonizar los sistemas para lo que sería el informe y la monitorización de los mismos. Ya tenemos una serie de plataformas existentes para ello a nivel de la ONC que esperemos sean de ayuda a este respecto. Y quiero dar en este momento ya la palabra a nuestros panelistas, que son expertos en muchísimos de estos campos. Y vamos a empezar con Minna Husky, que es asesora ministerial en el Ministerio de Agricultura y Bosques de Finlandia y es una experta también en proyectos de colaboración, sobre todo entre la Comisión fino-rusa. Va a hablar acerca de cómo la Convención y cómo esta Comisión ruso-finlandesa ha ejercido influencia en todo este tema y vemos que ella ha estado ya durante más de 15 años acumulando experiencia dentro de la Comisión y pensamos que va a ser realmente muy importante su aportación y va a arrojar un gran número de preguntas. Muchísimas gracias, Natalia, y buenos días a todos, señoras y señores. En este año, con respecto a esta convención de la ONC, tenemos que decir que se tiene que ver con la protección de vías hídricas internacionales y de lagos, la cual ya se remonta a hace 20 años y tenemos ya 20 años de experiencia en su aplicación. Vemos que dentro de la región UNC han ratificado dicha convención. Y la convención también está complementada por dos protocolos. El protocolo del agua y la salud es muy importante para poder cumplir los objetivos marcados y vemos también que esto fue el primer acuerdo internacional que se centró en un suministro adecuado de agua para todos y de agua limpia para todos. Los objetivos de esta Convención del Agua está basada en los principios de las vías hídricas internacionales. Está centrada en la prevención del impacto transnacional, como por ejemplo la polución o las inundaciones. Apoya a países para que cierren acuerdos con respecto al agua y creo que realmente ya se han conseguido muchísimos resultados concretos. Ha sido realmente difícil en determinadas regiones en ocasiones. Y desde una primera fase, las partes implicadas en la convención se dieron cuenta que iba a haber muchas ventajas para cooperar en las zonas donde había suministro de agua. En el año 2003 se realizó una modificación para hacer que esta convención fuera un instrumento global. Todavía falta una última ratificación de algunos Estados miembros de la Unión Europea, pero estamos a muy poco de que se puedan convertir en miembros de pleno derecho de la misma, de esta convención. Hay otra convención muy importante que es la Convención de Vías Hídricas de las Naciones Unidas, la cual es una convención de todos los usos no navegacionales de las vías hídricas internacionales. Se adoptó en agosto de 1997 y se basa en el mismo principio que la convención anterior, pero está muchísimo más centrada en el uso justo y en el compartir los recursos hídricos. Es importante saber que estos datos son compatibles y no existe ninguna contradicción entre ambas convenciones y se complementan una a otra. Y también tenemos un apoyo político muy importante para la implementación de estos instrumentos. Son instrumentos que también han sido utilizados para evitar conflictos y en manos de la diplomacia hídrica. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha estimulado, ha animado a los diferentes países para que se integren dentro de esta convención y también ha animado a la implementación que tiene que hacerse mano a mano
entre todos juntos y debería implementarse de forma coherente a su vez. Y en este momento tenemos 14 grupos dentro de esta convención, pero tal y como he dicho, esta globalización nos trae nuevas oportunidades y muy pronto vamos a tener una comunidad global para abordar estos temas relativos al agua. Pero, ¿qué significa todo esto en la práctica? Esta cooperación hídrica transnacional fino-rusa es uno de los modelos que nos ha llevado a elaborar esta Convención de Agua. Y como ha dicho Natalia, tenemos ya más de 15 años de cooperación. Este acuerdo fue, más de 50, perdón, porque este acuerdo fue firmado en 1964 y se hizo a nivel de instituciones entre Finlandia y Rusia. Esta conferencia está centrada en las herramientas prácticas. Por lo tanto, hoy voy a daros una pequeña introducción de cómo podemos interpretar lo que es la gestión de los recursos hídricos en este área. Estoy hablando en la zona de Ribavuoksi y luego también podemos ver aquí la zona en la parte finlandesa, donde hay una zona de lagos enorme cuya corriente inferior es de ríos que fluyen desde Finlandia a Rusia. Tenemos 4 plantas en este río, 2 de ellas en la zona rusa, 2 de ellas en la zona finlandesa. Y como no hay pantanos y tampoco tenemos otro tipo de recursos de este tipo de plantas son cruciales para intercambiar información y vemos que esta información se intercambia de forma constante y dichas plantas tienen una historia de colaboración muy larga. Pero, además, aparte de estas plantas hidroeléctricas, también tenemos otros intereses en este área y por esta razón tenemos que obtener algunos instrumentos para esta integración, pensando en la gestión integrada en este río. Y en 1991 se implementó una herramienta para lo que es la emanación de agua de ríos. Sigue siendo muy importante para nosotros hoy en día y combina los aspectos naturales de los lechos de agua con la regulación. Y también el estado natural de la zona de lagos era muy importante para Finlandia porque no queríamos tener ahí una zona regulada en esta zona de lagos. En situaciones normales, si estamos en esta zona normal en la cual tenemos 50 centímetros por encima o por debajo del nivel del agua, vemos que, por ejemplo, estas emanaciones del lago corresponden a flujos naturales, pero en ocasiones puede haber una amenaza de sequía o de inundación. De esta forma podemos predecir cuál será el nivel al que el agua ascenderá o descenderá y después vamos a empezar con la regulación tras prever esto. Y después de esto, cuando la situación normal ha sido alcanzada de nuevo, vamos a volver a esta situación normal que corresponde al flujo habitual. Y después lo que hacemos es calcular todas las pérdidas o beneficios. Y si es necesario, lo que hacemos es compensar las posibles pérdidas. Este es un ejemplo de lo que sería el uso razonable y equitativo de las aguas transnacionales y todo esto se ha hecho para minimizar las consecuencias en el sistema fluvial. Para ello tenemos en cuenta las plantas hidroeléctricas, pero también evidentemente lo que hacemos es evaluar los riesgos en toda esta zona de sequía también. Y vemos también lo que en la zona en las épocas de sequía, lo más importante es saber cuál puede ser la pérdida, cuál va a ser el beneficio. Y vemos que también tenemos una serie de especies denominadas salmas, las cuales son muy importantes para nosotros en la época de invierno y lo tenemos que tener en cuenta en Finlandia con mucha atención. También esto ha sido importante para nosotros de cara al futuro porque estamos esperando tener más situaciones excepcionales relativas a la gestión del agua. Y en este momento tenemos una serie de regulaciones comunes para poder gestionar
la situación y para ver lo que vamos a hacer si tenemos una inundación o una sequía. Y como conclusión, tenemos aquí una serie de ideas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al futuro. Yo creo que esta herramienta de la Convención del Agua es realmente muy importante. Son unos instrumentos básicos para la diplomacia del agua y para prever conflictos, lo cual todo ello revierte en esta cooperación transnacional, la cual va a ser parte de estos Objetivos Sostenibles del futuro. Hay muchísimos retos en muchas cuencas para poder controlar los flujos de forma que todas las personas implicadas en un acuerdo obtengan beneficios de dicha cooperación. Y, sobre todo, lo más importante es que sea algo transnacional para cumplimentar los intereses de los diferentes vecinos integrados de manera sostenible, lo cual creo que es el elemento clave para afrontar los retos. Gracias. Muchas gracias. Y si alguien tiene alguna pregunta, me gustaría dejar paso para las preguntas ahora mismo. Si no, estoy muy interesada en una pregunta porque yo soy rusa. Entonces, ¿cómo ha sido fácil para ustedes llegar a un acuerdo con respecto a los vertidos? Cuando tienen que llegar a un consenso sobre un tema, ¿cómo consiguen llegar a ese consenso? ¿Es difícil? Y bueno, no fue un proceso fácil, tengo que decir, en los 20 años, desde 1973 se implementó en 1991, así que hubo mucha planificación, etcétera. Y, por supuesto, hubo argumentos en contra en ambos países, pero es importante para los dos países saber que este proceso no siempre es fácil, pero hay que tener en cuenta también la implicación de las partes interesadas. Y en la cooperación fino-rusa se ha hecho a muy diferentes niveles. Por supuesto está la comisión, pero también hay reuniones una vez al año. Hay grupos de trabajo habituales, ordinarios, y, por supuesto, hay instituciones de investigación o institutos de investigación que han cooperado, también las empresas generadoras de energía eléctrica y, según el acuerdo, hay posibilidad de que si la Comisión no consigue llegar a un acuerdo, puede pasar el asunto a manos del Gobierno. Entonces, de momento esto no ha tenido que pasar, no ha ocurrido. Muchas gracias, es interesante. También utilizáis foros internacionales como como medio para debatir algunas cuestiones de estas, aprovechando el hecho de que tanto los rusos como los finlandeses están en la comisión. Sí, bueno, hay una serie de principios de las mismas convicciones y en nuestro acuerdo es importante efectivamente tener una opinión común sobre estas cuestiones, pero también hay el marco de la CE nos ha dado muchas ideas, nos ha ayudado un montón porque es muy interesante para nosotros aprender las mejores prácticas, obtener ideas, etcétera. Así que todo esto ha venido muy bien, sí. Bien, muchas gracias, Minna. ¿Hay más preguntas? ¿No? Bueno, también podemos formular preguntas al final de la sesión. Y voy a pasar entonces a dar la palabra a Luis Simas, que pertenece a la Autoridad Portuguesa de Servicios de Agua y Saneamiento de Portugal, ERSAR. Luis va a hablar de ERSAR y de su regulación en Portugal. Gracias. Buenos días, muchas gracias.
Lo primero, gracias por la invitación a hacer esta presentación, y también gracias porque coincidimos con algunas diapositivas sobre el protocolo del agua. Bien, voy a hablar de los objetivos de sostenibilidad que tenemos en Portugal y algunas cuestiones que muchos de nosotros no nos gustan, pero tenemos que hablar de ellas. Voy a hablar también a mostraros cómo lo importante es que son los sistemas para nosotros y para tomar decisiones en el futuro. Vamos a centrarnos en el objetivo número 6, que habla del agua y del saneamiento. Ustedes saben perfectamente que son derechos humanos ambos, pero la pregunta es ¿por qué hay tantas diferencias y tales diferencias en el mundo? ¿Por qué parece que los objetivos son tan fáciles de conseguir en algunos países y en otros cuesta tanto? ¿Por qué tenemos, de hecho, soluciones a veces muy fáciles? Sabemos cómo resolver los problemas en algunos países. Pero, sin embargo, pese a todo ello, en algunos países se sigue manteniendo una mala calidad de las aguas. Entonces, tenemos que intentar encontrar los instrumentos más adecuados para los 200 países que hay en el mundo. Por supuesto que vamos a nivel de regiones, tenemos UNECE, tenemos la Unión Europea, Portugal es parte de estas dos redes, y voy a centrar mi presentación en los sistemas de elaboración de informes relacionados con estas cuestiones. Primero tenemos la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea, y esta Directiva Marco, no voy a hablar mucho de ella porque ya se ha hablado en la presentación anterior y yo creo que ha sido la más adecuada para entrar en detalle, pero es un sistema de vigilancia, de seguimiento, que ayuda a mantener la buena calidad del agua para tener un buen entorno y una buena salud, y para tener un agua potable de calidad como tenemos ahora mismo nosotros aquí. Y luego está, bueno, la Directiva Marco del Agua se centra en los cuerpos del agua. También hay que decir que es un sistema de elaboración de informes, es obligatorio para los países de la Unión Europea. Pueden ver aquí un par de ejemplos de documentos que se puede encontrar en el sistema de elaboración de informes, y es información que podemos utilizar en el futuro para tomar decisiones. Y si vamos a UNECE, tenemos el protocolo de agua y salud, que es un instrumento muy amplio, y como podéis ver, o como pueden ver ustedes, es el único, o se puede decir el más importante, que relaciona agua y salud. UNECE es la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, y no solo trata del agua potable, sino agua desde un punto de vista muy amplio, desde su fuente hasta su destino. Por supuesto que promueve el compromiso político de los países para conseguir un cierto nivel de eficiencia, de calidad, de protección del medio ambiente y de la salud humana. Por supuesto, está muy relacionado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, porque también tiene el objetivo de dar acceso a agua potable a todo el mundo y la provisión de saneamiento para todo el mundo. Se parece mucho a los derechos humanos de acceso al agua y al saneamiento. Estos son los países que están bajo el protocolo del agua. Ellos tienen que seguir ciertas obligaciones, tienen también definidos unos objetivos y unas metas, y todo dentro de un sistema de evaluación de su progreso.
Con respecto al ámbito, es muy amplio. Trata del uso urbano del agua, por ejemplo, con instrumentos como este y con los objetivos y las metas adecuados y el adecuado método de seguimiento, de vigilancia y de elaboración de informes, he podido seguir este trabajo durante años. Si entramos en más detalle, podemos ver las evoluciones en los informes sobre el protocolo de agua y de salud. Se han elaborado 3 informes anuales que a su vez tienen 2 ciclos. Ahora, de hecho, empezamos el tercer ciclo en 2015, pero ha habido antes en 2010 y 2013. Y ha habido algunas dificultades a la hora de llegar a un buen nivel de elaboración de informes y de evaluación de los progresos realizados. Los objetivos de estos informes es sobre todo evaluar el progreso, no tanto comparar la evaluación entre distintos países, porque no se trata de una competición, no es ningún concurso. No, es para ver si hay problemas, si hay soluciones para resolver esos problemas y si el progreso se ha ido realizando en esos problemas que aparecían inicialmente y se han mejorado. También estos informes sirven para compartir experiencias y compartir conocimientos y creo que esto es lo más importante. Quiero enfatizar el hecho de que no se trata de una competencia o de una competición, no es ningún concurso, no es una carrera. Se trata de compartir experiencias, de intercambiar conocimientos, lecciones aprendidas y también fallos y fracasos, ¿por qué no? Natalia habló al comienzo de los sistemas de elaboración de informes que tienen que ser fáciles, tienen que estar conectados ciertamente con los objetivos de desarrollo del milenio. Y esto supone un desafío para el protocolo, sobre todo el de conectar los distintos sistemas de elaboración de informes. Por supuesto que tiene que haber una revisión de las directrices a la hora de que establecen las metas y hay una serie de parámetros establecidos, pero muchas veces no son muy buenos a la hora de comprender y de evaluar los progresos realizados, porque dan información, pero la gran dificultad es leer la información que nos intentan procurar. Así que tenemos que ver cómo esos sistemas de elaboración de informes nos pueden ayudar. Quiero tomar unos minutos para mostrarles la experiencia portuguesa. En esta diapositiva pueden ver que en los últimos 10-15 años hemos estado realizando una evolución en el sector del agua basada en los planes estratégicos o planes de estrategia nacional, empezando con la primera generación del 93 al 99, después la segunda de 2000 a 2006, la tercera de 2007 a 2013 y la cuarta generación 2014-2020, que es donde estamos ahora, y cómo conectarnos con los objetivos globales. Y algunos de los resultados los pueden ver aquí en la diapositiva. El suministro de agua en los últimos 20 años ha mejorado de un 81% a un 95%. El acceso al agua, es decir, que estamos hablando de acceso universal al agua potable. En cuanto a la calidad del agua, ha mejorado pasando de un 50% a un 93%. Actualmente beber agua en Portugal es totalmente saludable, sin embargo hace 20 años no era tan saludable, podía ser peligroso según las zonas. Y luego en cuanto a la reducción de enfermedades nos hemos centrado en una enfermedad que está conectada con el agua potable, la hepatitis A. Así que pueden ver que también ha habido evoluciones en el agua y en el sector hídrico. Podemos ir más allá y podemos estudiar también los resultados con las aguas residuales y también podemos ver los resultados con respecto a las aguas en ríos, en áreas lacustres y en áreas costeras.
y las aguas donde nos solemos bañar, también teniendo en cuenta las banderas azules de las playas. Esto es importante para el enfoque internacional hacia la sostenibilidad. Finalmente, quisiera compartir con ustedes las conclusiones principales. Sin entrar en detalle, los instrumentos internacionales son fuerzas motrices para la mejora. Pueden ser un estímulo para los compromisos políticos. Podemos utilizar los instrumentos internacionales como solución para intentar mejorar los problemas. La vigilancia rutinaria o el seguimiento rutinario, la monitorización que solemos decir, es crucial para evaluar la situación real y apoyar la toma de decisiones por las personas que las tienen que tomar. Por supuesto que la elaboración de informes es muy importante, como hemos visto en la presentación, especialmente para compartir el conocimiento y la experiencia, y los instrumentos internacionales se deben articular con respecto a la información que tratan. Tenemos que pensar que lo que dice la Unión Europea, lo que dice la Directiva Marco, lo que dice tal o cual país, todo esto se tiene que articular, con lo cual la articulación y los instrumentos para ello son esenciales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Es impresionante los logros que habéis conseguido en Portugal. Muy bien hecho. Y gracias por señalar la importancia de los sistemas de vigilancia y de seguimiento adecuados, eficientes. Tal vez, si no hay preguntas por parte del público, tal vez podríamos elaborar un poquito más sobre el papel de ERSAR como autoridad reguladora de los servicios de agua y de saneamiento en Portugal. Sí. Tenemos un enfoque muy portugués en la regulación del agua, no solamente del agua potable, sino también del agua residual y de los residuos sólidos. Somos reguladores y estamos bajo el mismo paraguas de la regulación económica, la de calidad y la regulación legal. Puede parecer extraño, pero... Y perdonen esta comparación, pero es como un matrimonio. La pareja en casa tiene que debatir o discutir para encontrar una solución adecuada. Entonces, de puertas afuera parecen una pareja feliz. Entonces, tiene que haber disputas, tiene que haber discusiones internas para conseguir llegar a un consenso. Entonces, de cara a las partes interesadas externas, tenemos una sola voz, una sola opinión y dicen, caray, qué buena alianza han hecho, ¿no? Qué buena asociación. Pero, obviamente, esto se basa en un continuo proceso de consultas, de debates y de discusiones, a veces, acaloradas. Entonces, hay que pensar que como reguladores portugueses somos independientes, no recibimos dinero del presupuesto nacional. No tenemos ninguna conexión con política ni con los políticos. Por supuesto que les sugerimos cosas, les asesoramos. Por supuesto que les asesoramos también en la norma a seguir en el sector hídrico, pero tenemos un trabajo y realizamos nuestro trabajo de manera totalmente independiente. Y esta independencia es muy importante porque nos da libertad para poder hacer lo correcto. De modo que no tenemos ningún estímulo, ninguna fuerza motriz ahí extraña que nos esté manipulando ni sesgando. Bien, sabemos que Portugal ha sido muy activo para apoyando el mandato al derecho del acceso al agua y saneamiento. Entonces, tenemos el sistema, sabemos que hay un sistema de evaluación con puntuaciones dentro de Portugal. Sí, antes había una mujer, una portuguesa, que estaba al mando de estas acciones y realmente tenemos que agradecer mucho su acción, pero sí, hemos hecho bastante trabajo a la hora de
que el agua y el saneamiento estén accesibles, o sean accesibles para todos y que sean de buena calidad. Entonces, estas son cuestiones que el dinero no tendría que ser un límite ni un obstáculo para que el acceso sea universal. Entonces, hay que poner un precio adecuado al agua. Hay que tener en cuenta sobre todo las familias más grandes, porque en un país como el nuestro tenemos familias grandes y queremos hacer esto en Europa, pero tenemos que crear también las condiciones para que las familias sean grandes. Las cuestiones en Portugal son sencillas, pero hemos tenido algunas dificultades. Por ejemplo, a la hora de conectar distintas redes, en algunos casos no había suficiente dinero para realizar esa conexión, entonces el agua que se proveía no era tan sana. Entonces recomendamos al sector hídrico que dejara de poner cargas económicas al agua y que las diluyera, o los costes los diluyera en el tiempo de una manera más suave. Y finalmente, la asequibilidad es importante también. Tenemos un indicador que evaluamos cada año que intenta garantizar que todos los proveedores o suministradores de agua no excedan del 1% de la renta doméstica de cada hogar. Entonces pensamos que así no es demasiado caro, porque no debemos gastar el dinero en cosas tan esenciales como el agua y el saneamiento. De modo que hemos hecho una evaluación de la asequibilidad y nuestros proveedores les evaluamos y vemos si su agua es cara o es barata, y entonces que adecúen un poco sus acciones al respecto para llegar a los objetivos de desarrollo del milenio. La puntuación con respecto a la igualdad nos permite identificar ciertas carencias en nuestra legislación para identificar qué grupos no están incluidos en este Agua para Todos, en este programa. Está la puntuación de la balanza de la igualdad del derecho al agua. Entonces, eso nos ha permitido a nuestro gobierno cambiar la legislación para mejorar la igualdad, eliminar cargas, por ejemplo, y tomar medidas que permitan que todo el mundo tenga acceso al agua. ¿Y cómo decir esto? ¿Cómo decirlo en inglés? Es lo que estoy buscando. Esta puntuación de igualdad nos ha demostrado algo que es muy importante. Todo el mundo habla de lo que el gobierno tiene que hacer para suministrar algo a los ciudadanos, pero hay otras cosas que deberíamos hacer, que es, por ejemplo, dar al ciudadano la idea de que tienen que devolver algo a partir de la inversión que está realizando el gobierno. Entonces, si tienes una red, tienes que conectar. Es obligatorio conectar, pero si no quieres conectarte, porque simplemente no quieres, porque es asequible, porque es accesible, ¿por qué querrías conectarte? Entonces deberías responder al esfuerzo que está haciendo el gobierno para suministrar las condiciones adecuadas. Es algo que se debe equilibrar, la obligación de los ciudadanos hacia el gobierno, no solamente del gobierno hacia los ciudadanos. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación tan interesante y por estas ideas tan inspiradoras. Y en este momento vamos a ir a una perspectiva global, desde la perspectiva global a la regional. Y ahora tenemos una perspectiva regional. Vamos hasta el centro de Asia y tenemos a Iskandar Abdullaev, que es el director ejecutivo del Centro Medioambiental Regional de Asia Central, y nos va a dar unas ideas para cómo cooperar con esta cooperación transfronteriza dentro del Asia Central. Muy bien, buenos días. Buenos días a todo el mundo. Muchísimas gracias, Natalia, por darme la oportunidad
para subir aquí y bajar o desplazarnos desde la UNECE hasta lo que es Asia Central y presentar algunas oportunidades que están suscitándose con la introducción también de estos objetivos de desarrollo sostenible y también con la cooperación regional. Quisiera proporcionaros un poquito más de información acerca de Asia Central, enlazándola con su medio ambiente, porque el Asia Central tiene una población creciente, la cual proporciona una cierta presión demográfica para el futuro, para la economía y el medio ambiente. Y además tiene también un crecimiento económico, la cual ha sido bastante notorio en los últimos años. La economía va a crecer también, la presión económica sobre los recursos va a aumentar y, por supuesto, en línea con todo esto, quisiera mencionar que el modelo de desarrollo de esta región realmente es un modelo muy intensivo. Sabemos que tenemos una economía en desarrollo, en transición. Y además la infraestructura requiere mayores mejoras, las instituciones requieren más capacidades y se necesita mejorar las políticas también para poder reducir la antigua dependencia que esos países tenían. Y también hay una serie de nuevos retos que están surgiendo dentro de este contexto, como el cambio climático, sobre los cuales quisiera darles mayor información. Con todo esto, yo creo que el medio ambiente de Asia Central está sometido a una presión enorme, las cuales tienen consecuencias para la calidad y cantidad de los recursos, diversidad y funciones del medio ambiente, así también como con la reducción del caudal fluvial debido al cambio climático, la demanda energética, el aumento de la demanda de agua y energía y también la diversidad es otro de los problemas que tiene que afrontar o ya está afrontando Asia de forma bastante seria. Con todo ello, vemos que hay una serie de reducción de servicios en los ecosistemas, los cuales tienen su repercusión a nivel social y la región, debido a todo esto, tenemos menos puestos de trabajo, menos comida, menos acceso a agua saneada, agua limpia y al medio ambiente. Pero también tenemos que estar preparados en esta región para los nuevos retos, tal y como os he mencionado antes, del cambio climático. Sobre todo con lo que se refiere al agua, con este cambio climático, por esta reducción del flujo, el caudal de los ríos de un 25 al 30%, lo cual es algo enorme, lo cual puede provocar nuevos problemas en esa gestión del agua y además también va a reducir la resiliencia medioambiental, provocando la existencia de una menor biodiversidad. Y con todo ello se necesitan capacidades institucionales mayores en Asia Central y tenemos también que construir una resiliencia social más importante para asegurarnos de que tenemos un poder económico. Todos estos hechos que quisiera mencionarles ahora al principio, por supuesto relacionados con la naturaleza de la gestión de los recursos de la región, cómo se unen, cómo se amalgaman unos con otros, cómo se producen, tiene que ver con la cooperación regional, lo cual va a poder revertir en este desarrollo sostenible, porque la mayoría de los recursos son recursos transfronterizos y vemos que el 80% de los recursos hídricos son de ríos transfronterizos. Y no solamente los recursos, sino también los procesos e infraestructuras también son transfronterizos. Y hay muchos ríos, muchos canales que confluyen unos en otros, muchos puentes, mucha infraestructura, lo cual está unido con esta naturaleza transfronteriza. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de este tipo de naturaleza y recursos cuando estamos hablando acerca de los objetivos del desarrollo sostenible, su implementación y su monitorización dentro de la región, su seguimiento. Y también, evidentemente, hay una serie de retos comunes que amalgaman a varios países del Asia Central, por lo cual tendrán que encontrar soluciones conjuntas. También hay una serie de limitación de crecimiento de recursos, lo cual también está basado en el uso extensivo que se ha dado a los recursos previamente y vemos que tenemos que pensar de forma seria en una cooperación o competición en la región. Vemos que hay muchas áreas transfronterizas unidas y hay una mezcla de nacionalidades en la región y vemos que esto requiere mucha cooperación política. En el Asia Central, esta cooperación regional ha sido una prioridad desde el principio
cuando ellos aspiraron ya a su propia independencia. Las instituciones regionales vemos que tienen como primera prioridad el sector hídrico y vemos que esto es importante para el desarrollo y también hay una serie de memorándums, de partenariados, se coopera de forma muy activa entre los unos y los otros, pero también hay limitaciones dentro de estas organizaciones regionales. Después también tenemos una serie de redes regionales, por ejemplo, instituciones académicas de investigación, organizaciones de cuencas de ríos, expertos medioambientales que también están trabajando en este tema y que están cooperando los unos con los otros. Más adelante vemos que también tenemos el apoyo de la comunidad internacional. Hay una serie de grupos de trabajo regionales sobre la calidad del agua. Por ejemplo, también UNC ha promocionado los estándares de la cooperación regional, el cual es un ejemplo bastante bueno que puede ser aplicado para la implementación y el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y después también tenemos una serie de sistemas de información que cada vez tienen un margen, tienen un concepto más amplio dentro de su acceso. Y vemos también que todo ello promociona la cooperación. También quisiera decir que tenemos una serie de procesos regionales liderados por bastantes instituciones, como por ejemplo ASBP. Hay 3 procesos en este momento implementándose con diferentes niveles de éxito y vemos que las regiones y los países tendrían realmente que poner una serie de prioridades y cooperar más y más. Esta implementación y este éxito podría ser evaluado a diferentes niveles, pero creemos realmente que este es un buen mecanismo para amalgamar a todos los países del Asia Central. También se ha formulado el establecimiento del CARE y vemos que este es otro buen instrumento y proceso, el cual puede ser promocionado. Todas las organizaciones regionales que acabo de mencionar tienen una serie de funciones de formulación de políticas. Se pueden formular políticas regionales, incluyendo sistemas de desarrollo de objetivos. Todos ellos tienen diferentes niveles de éxito y todos ellos tienen también diversas herramientas para evaluar las diferentes iniciativas. En caso de iniciativas internacionales, vemos que hay una serie de capacidades, de herramientas de monitorización y otras para poder implementarse. Y vemos que todas estas organizaciones internacionales y regionales tienen también, evidentemente, estas herramientas para poder hacer frente a esos objetivos del desarrollo sostenible. Y si nos fijamos en las 2 últimas décadas de los logros de las cooperaciones regionales, en primer lugar, voy a decir que las organizaciones regionales tienen una propiedad. Los estados de Asia Central y también dependen de su financiación, aunque la financiación y el apoyo internacional está creciendo. Pero vemos que hemos promocionado esta cooperación gracias a esto. Y vemos que hay una internacionalización de este proyecto y vemos que los países lo que hacen es poner sobre la mesa sus propios problemas, con muchísimas discusiones siendo llevadas a cabo por los países. Luego también es muy importante la adaptación de los sistemas a nivel gubernamental. Todas estas organizaciones regionales tienen una representación idéntica en cada uno de los países. Se cambia la presidencia, se cambia el país anfitrión, lo cual realmente es algo único, difícil de manejar, difícil de gestionar, pero es la única forma. Y últimamente vemos que hay una profesionalización de estas organizaciones que está mejorando poco a poco y diré que tienen que continuar porque a nivel regional tienen todavía que mejorar y por ello se constituyen plataformas de discusión y a veces tenemos informaciones que son informaciones muy importantes que prevén disputas, prevén conflictos, se establece un diálogo y vemos que todos los tipos de conflictos se abordan de forma pacífica. Y tenemos que decir que hay una reducción de conflictos a nivel de todas las instituciones, pero también queremos mencionar que realmente pues, lo que hacen es afectar a las soluciones a corto plazo. Por lo menos en un periodo de 6 meses
y vemos realmente que las instituciones regionales se ocupan de proporcionar soluciones en un lapso de 6 meses y son muy efectivos en este tipo de soluciones y lo hacen de forma regular. Pero sí, tras los ejemplos que podría mencionar, las iniciativas del Asia Central, las cooperaciones a nivel de calidad, podrían ser ejemplos de cooperación regional. Y hay una continuidad. Y, por ejemplo, en este momento estamos hablando acerca de este tipo de problemas y aquí tendríamos el ejemplo de que en la región se puede construir implementación, desarrollo de los objetivos en fases. Y se pueden poner una serie de objetivos claros e implementarlos paso a paso. Y si ahora nos fijamos en los retos de la cooperación regional en la región, me gustaría subrayar que también hay muchísimos problemas con dicha cooperación regional. Estamos basados en organizaciones sectoriales, por ejemplo, el agua. No hay otro tipo de enfoque. A veces vemos que la organización en ocasiones no está coordinando los esfuerzos, lo cual es una pena. Y se necesitan procesos, en este caso, más largos de negociación y la toma de decisiones es muchísimo más complicado. Necesitamos también renovar estos sistemas de cooperación regional porque no están reflejando las necesidades actuales. Estamos hablando acerca de problemas diarios, acerca de muchísimos países y vemos que aquí lo que tenemos es una serie de prioridades que a nivel regional en ocasiones parece ser que son temas insignificantes, pero son sus prioridades, lo cual esto está también unido con el desarrollo global. Y muy rara vez se puede tener información del desarrollo global si no se tiene esta información a nivel regional y para esto tenemos que mejorar todo ello. La cooperación regional en ocasiones está basada en el contexto y menos en los resultados. Sin embargo, me gustaría decir que tenemos que apreciar la propiedad del proceso por parte de los países regionales, que llevamos ya con 20 años de trabajo en las instituciones regionales y quiero decir que hay unas nuevas estrategias de la Unión Europea para el Asia Central, las cuales han constituido un apoyo muy importante para promover las actividades conjuntas a nivel regional y también la coordinación de los esfuerzos regionales de la Unión Europea. Yo creo que esto ha sido algo clave. También tenemos otro tipo de iniciativas que podrían apoyar el reforzamiento de esta cooperación regional. Por ejemplo, esta nueva ruta de la seda, la iniciativa, el proceso de Berlín y también las organizaciones regionales por sí mismas están haciendo bastantes esfuerzos. He mencionado, por ejemplo, la conferencia de Uzbekistán y vemos que ahí se renovaron los esfuerzos de la cooperación a nivel regional y también las comisiones de desarrollo sostenible del agua han intentado mejorar la regularidad de sus mítines y sus resultados. Estamos tener uno en el año 2015 para introducir la cooperación entre estas instituciones regionales y diría que las organizaciones regionales tienen una cooperación que está mejorando mucho porque tanto la economía como la seguridad en la región impulsarán dicha cooperación. Los retos son comunes para todos y de nuevo se aplican a todos los países. La consolidación, también está teniendo lugar en este tipo de instituciones y vemos que se mejoran los sistemas de información, pero también hay una serie de peligros de que quizás exista una cierta desintegración en este escenario alternativo, con muy pocas iniciativas que puedan continuar quizá. Hoy vamos a volver al tema de la conferencia de hoy, que es estos objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos que fijarnos en ello y, desde luego, en esta agenda del milenio vemos que los países de Asia Central han tenido bastante éxito en el acceso al agua potable y se ha mejorado dicho acceso en estos países de forma muy, muy notoria en comparación, por ejemplo, con la década de los 90. Sobre todo, el aumento de los últimos 15 años, 5, ha sido realmente un gran éxito. Y vemos que tenemos aquí que es una zona, de todas formas, en las cuales la
limpieza del agua necesita todavía muchísimo más, tiene un recorrido todavía más largo, se necesitan muchos más esfuerzos para ello. Esto ya es una cosa que ya hemos mencionado previamente. Solamente hay unos pocos casos en los cuales podríamos realmente comparar el progreso que hemos tenido nosotros, los esfuerzos que hemos realizado para estar al tanto de las especificidades. Esta implementación de estos SDGs es muy interesante para los estados centrales de Asia porque son claves para la prosperidad, la seguridad y la sostenibilidad. La implementación con éxito requiere un sistema de monitorización con unos indicadores que tienen que estar presentes y que tienen que poder intercambiarse a nivel informativo, y hay que gestionar esta información de forma exitosa. ¿Qué se puede hacer a nivel regional para lo que es la rendición de cuentas? Estos mecanismos, los mecanismos de rendición de cuentas, pues se tienen que facilitar las mejores prácticas, porque evidentemente estamos hablando de 5 países, estamos hablando de países muy diferentes, con experiencias muy diferentes a nivel económico. Esto podría ser un buen nivel, el aprender unos de otros y no aprender solamente de experiencias internacionales. También evidentemente hay que identificar soluciones para que se compartan los retos y los temas transfronterizos. También necesitamos inputs, aportaciones de los informes hechos a nivel global y que pueden ganar los países de Asia Central, de las experiencias recabadas en otros lugares del mundo. Y después todo esto tiene que traducirse en políticas, en directrices, en recomendaciones, en estándares a nivel nacional. Tenemos que movilizar partenariados a nivel regional, y vemos también que el Estado podría cooperar muy bien los unos con los otros para esta implementación de la monitorización. También podríamos construir una propiedad y un entendimiento, y vemos que esta sería la propiedad clara sin la cual no podría haber una cooperación real. Lo que también podríamos hacer o estamos haciendo es promocionar un grupo de indicadores los cuales se comparten a nivel de sistemas de información medioambiental y que son comparables entre los diferentes países. Utilizar enfoques de información avanzada y herramientas, incluyendo acceso público a la información, lo cual resulta ser crucial para la transmisión de la misma. Y en este caso voy a decir que las organizaciones del Centro de Asia podrían ganar un apoyo internacional por otro tipo de instituciones dentro de las Naciones Unidas. Un apoyo metodológico, por ejemplo, en cuanto a bancos de datos, a requisitos informativos para esos objetivos de desarrollo sostenible. Y de todas formas, yo creo que la clave dentro de la región central de Asia es la cooperación para lograr estos objetivos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iskandar, por esta presentación que abarca tantísimos aspectos de las organizaciones regionales dentro de el Asia Central, y realmente mi esperanza es que hayamos entendido lo importante que es establecer marcos de cooperación, incluso si los procesos son largos, suponen un reto tremendo, pero realmente quiero felicitar a Asia Central por estas iniciativas que acabas de mencionar. Y simplemente una cuestión, porque realmente se nos acaba un poquito el tiempo. Acabas de presentarnos también herramientas y cómo estos objetivos pueden ser implementados en Asia Central, y las iniciativas originales que hay en Asia Central pueden incluso complementar todo esto. Pero ¿cuál sería el apoyo que vosotros necesitáis por parte de la comunidad internacional? Y lo que yo quiero preguntar en todos estos procesos globales para asegurar que los países de Asia Central se están desarrollando de forma sostenible, ¿qué necesitáis? Bien, parcialmente yo creo que ya he abordado esta pregunta dentro de mi presentación. Uno es el apoyo estableciendo diálogos. Yo creo que es muy importante, tal y como tú has mencionado previamente, que existan grupos diferentes a nivel regional, a nivel de élite y organizaciones que trabajen todos juntos. Y también me gustaría que el conocimiento tan cambiante es uno de los instrumentos más importantes. Por ejemplo, también el conocimiento que se ha recabado ya por parte de la UNC. Yo creo que ese es un puente muy importante para la región, porque la región en ocasiones se ve estancada debido al idioma, debido a las experiencias
está apartada de lo que son los logros locales. Eso sería lo segundo. Y vemos que también la constitución de plataformas, algo que ya he mencionado, que existen una serie de iniciativas internacionales que tenemos en Asia Central, tienen que estar mucho más centradas en el apoyo, no solamente para promover la cooperación, sino también para apoyar aquello que ya ha sido logrado. Yo creo que esto podría ser suficiente para obtener resultados exitosos en esta región a nivel de desarrollo sostenible. Muy bien, muchísimas gracias, Iskandar. Si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar en este momento yendo a la cuenca más internacional que tenemos. Y tenemos aquí a la presencia de Guy Mulmear, de la Comisión Internacional para la Protección del Danubio en Austria, el cual nos presenta cómo se ha establecido la cooperación dentro de la cuenca del Danubio y su siguiente enfoque. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a todos. Gracias, Natalia, por haberme dado la palabra. Bueno, voy a hablar un poco de la gestión de la protección del Danubio y voy a entrar también en el tema del nexo, pero también voy a hablar un poquito de las cuencas fluviales internacionales del mundo. Como hemos hablado de las cuestiones transfronterizas, creo que es muy importante mencionar esto porque casi 2/3 de la masa de tierra global está cubierta por cuencas fluviales internacionales. Y yo creo que esto es muy importante porque es un recurso muy importante para el beneficio de la gente. No solo se trata de la cooperación entre distintas fronteras en cuestión de agua, sino también entre distintos sectores. Esto también habla o hace referencia a la cuestión de los nexos. El agua, como sabemos, es una cuestión interdisciplinar y transversal que afecta a industrias, agricultura, turismo, a la producción alimentaria. Es muy importante recordarlo todo esto cuando hablamos, sobre todo con respecto a los objetivos de desarrollo del milenio. Como sabemos, el objetivo 6 es garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Entonces, también tenemos subobjetivos o metas que están relacionados con este punto 6 y trata del agua potable de los distintos ecosistemas y la gestión del agua a todos los niveles, incluyendo la cooperación transfronteriza, si fuera necesario. Y es importante también saber los beneficios que podemos obtener a partir de ahí. Así que esto es importante también abordar esta cuestión. Sin embargo, lo que quiero hablar con esta diapositiva es que aunque tenemos objetivos específicos, sí que hay metas que están y objetivos que están relacionados, como por ejemplo la seguridad alimentaria. El objetivo 7 también, la sostenibilidad de la energía, también el objetivo del ecosistema marino, etcétera. O sea, todos estos temas están interrelacionados y es importante tener presente el agua en el centro de esta discusión, de este debate, relacionada con todos los demás objetivos. Bien, con respecto a la experiencia del Danubio, vamos a hablar un poco de cómo intentamos abordar esta cuestión tan compleja. Como Natalia ha mencionado, esta es la cuenca fluvial más internacional del mundo, porque incluye 19 países. En cuanto a la cooperación del agua, hay una Comisión Internacional para la Protección del Río Danubio, la ICPDR, porque la cuenca del Danubio va desde Europa Central al este de Europa y entonces en la época de la Unión Soviética incluso cortaba la cortina de acero, pasaba a través de la cortina de acero
con lo que era muy importante ya desde hace mucho tiempo tener una plataforma para los distintos países para que pudieran hacer un borrador y adoptar la gestión de la cuenca fluvial del Danubio y, a su vez, los planes incluidos dentro de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva de Inundaciones Europea. En la práctica, estos son los instrumentos clave para gestionar el agua del río Danubio, de la cuenca del río Danubio, y realmente están, cada vez tenemos unos instrumentos más clave para integrar la gestión de recursos hídricos transfronterizos. Entonces, en los países requiere el poder restablecer todo este mecanismo, todo este proceso. Tiene que haber una evaluación, tiene que haber una vigilancia y un seguimiento de los procesos. Y aunque la Directiva Marco del Agua puede ser muy compleja en cuanto a legislación, yo creo que los principios básicos son aplicables en todo el mundo, básicamente porque siempre estamos hablando de evaluación, de elaboración de informes, de obtención de información, el poder también comparar los distintos usos del agua. Entonces, hay un ciclo de gestión de 6 años, cada 6 años se repite el proceso y hay un enfoque integrado con la implicación de todas las partes interesadas. Y ahora mismo estamos desarrollando el segundo plan de gestión del agua con una consulta pública y este año lo finalizaremos. Similar a la directiva que entró en vigor en 2007, hemos seguido con el plan siguiendo los mismos plazos que la Directiva Marco del Agua. Tenemos un enfoque integrado con la implicación de las partes interesadas y una cooperación intersectorial, como he dicho. ¿Pero por qué? Bueno, puede haber muchos ejemplos en todo el mundo. El agua puede ser un tema bastante conflictivo entre las partes interesadas y los distintos países. En algunos países ha habido discusiones o debates muy acalorados sobre la instalación de plantas de energía eléctrica, de generación de energía eléctrica, y hemos visto muchísimos ejemplos en los que se ha ido discutiendo estos potenciales conflictos desde el principio. De modo que así, coordinando esfuerzos es una manera mejor de poder enfrentarnos a los desafíos que nos plantea el agua. Entonces, gracias a esta cooperación intersectorial y a esta implicación de las partes interesadas, se puede llegar a una decisión intersectorial en vez de a una decisión unilateral. Porque sí que es verdad que los debates pueden presentar en sí un reto, pero finalmente se toman decisiones, se identifican los problemas y se toman decisiones mucho mejor y más adaptadas a los distintos usos del agua y los usuarios del agua. En esta diapositiva pueden ver un resumen de nuestras instituciones y organismos expertos, los que forman parte del ICPDR, de la Comisión, y podemos valorar o ver los distintos grupos de expertos que abordan la variedad de distintos aspectos de gestión del agua, incluyendo la participación de expertos de distintos países y de representantes de las partes interesadas. Todos están muy descentralizados, trabajan en distintas cuestiones. Tenemos representantes de todos los países por los que cruza la cuenca, pero también la distinta participación de, como digo, las partes interesadas distintas. Tenemos 23 organizaciones observadoras del sector hidroeléctrico, de asociaciones de ecologistas, de investigadores, tenemos de ADENA, de WWF. Tenemos representantes prácticamente de cualquier sector que están afectados por el agua de alguna u otra manera, con lo que así podemos mejorar los planes de gestión, incluir prioridades nuevas en la agenda y creemos que así el producto final es mucho mejor.
Este es el enfoque general de cómo trabajamos, pero hemos visto que para temas específicos y actividades, las actividades específicas y dedicadas son muy importantes también. Entonces, con respecto a la navegación dentro de los países, la navegación fluvial y la generación hidroeléctrica, ha habido una serie de actividades dirigidas o con metas. Nos hemos hecho la pregunta, por ejemplo, para incluir una serie de proyectos de infraestructuras, nos hemos hecho la pregunta de cómo garantizar una protección del agua sostenible y evitar el deterioro de los cuerpos de agua o las masas de agua de la cuenca del Danubio, así como proteger mejor los sitios naturales con la introducción de esas infraestructuras. Entonces tuvimos un diálogo intersectorial también con las partes interesadas en la navegación en el río. Entonces tuvimos un proceso muy amplio de consulta que incluyó 12 gobiernos de las cuencas, 22 grupos de interés medioambiental e industrial, también 3 comisiones de río y realizamos 3 talleres, siempre haciendo la pregunta o preguntando cómo podíamos garantizar la sostenibilidad de nuestro río y de su cuenca. Entonces, tuvimos una serie de discusiones, de debates muy interesantes porque incluyeron perspectivas muy variadas desde el comienzo. Entonces tuvimos tres reuniones o talleres para conseguir centrar a las personas en la vía de lo que nos interesaba conseguir y, por ejemplo, con el tema de la generación de energía eléctrica sostenible, eso era un tema muy conflictivo porque había que aumentar la producción de energía a partir de renovables, de fuentes renovables, y a su vez teníamos que emitir menos gases de efecto invernadero, con lo cual había que también equilibrar la oferta y la demanda y pudimos conseguir hacer una actividad incluyendo distintos actores basada en el mandato político de desarrollar los principios de guía en el desarrollo de la energía eléctrica sostenible en la cuenca del Danubio. Entonces tuvimos un proceso de 2 años, de 2011 a 2013, con 4 reuniones y 2 talleres. Y este proceso participativo fue muy amplio, incluyendo administraciones de la energía, de medio ambiente, representantes de empresas, ONGs, comunidad científica y otras instituciones relevantes con que seguimos una serie de principios directores o principios rectores y nos regimos todos por los mismos principios. Había una serie de elementos principales, como por ejemplo una serie de puntos estratégicos, una serie de criterios que teníamos que desarrollar. No voy a entrar en detalle, pero puede verse en el documento en sí. Hay una serie de beneficios que se obtuvieron y lo que intentamos era comunicar primero los distintos beneficios que afectaron a los distintos sectores. Por ejemplo, para el sector energético uno de los beneficios fue conseguir un proceso más amplio de autorización desde aguas arriba, digamos, desde el principio. También para el sector medioambiental se mejoró la transparencia, se consiguió incluir una mayor participación en el proceso de toma de decisiones, una mayor implicación y la protección de tramos de río que eran más sensibles. También las autoridades mejoraron la seguridad también del cumplimiento legal, hicieron un enfoque más equilibrado con la implicación de los distintos actores y, bueno, también se tuvieron en cuenta otra serie de cuestiones importantes porque necesitábamos una gestión de los riesgos derivados de las inundaciones y que esta gestión fuera sostenible. Saben que tenemos inundaciones con cierta frecuencia y también teníamos que conseguir una agricultura sostenible. Volviendo
a mis diapositivas más importantes, porque creo que es importante hablar de los objetivos de sostenibilidad. Pensamos que las cuencas las cuencas de ríos incluyen, o las cuencas fluviales, incluyen muchas distintas áreas que hay que tener en cuenta, elementos en los que está, por ejemplo, el ecosistema marino, porque hay mucha contaminación que procede de las cuencas fluviales y que va al mar. Entonces, hay que tener en cuenta que no solo va al mar, sino también puede contaminar los reservorios de agua dulce, lagos, etcétera. Y pueden ver en esta diapositiva la situación en 1979 con respecto a clorofluorocarbonos, y podemos ver también la contaminación de algas de nitrógeno. Y en 2007, se identificaron unas cuantas condiciones del Mar Negro, y se identificó la zona muerta en la parte más oeste, más occidental del Mar Negro, que se había eliminado, prácticamente se había eliminado. Los niveles de oxígeno llegaron a casi un nivel de saturación en la mayoría de las áreas, y un montón de especies bentónicas aumentaron de 1,5 a 2 veces con respecto a 1980. Llegando a mi última diapositiva, la de las conclusiones, podemos decir que 2/3, como he dicho al principio de mi presentación, 2/3 de las masas de tierra globales están cubiertas por cuencas fluviales transfronterizas. El agua es una cuestión transversal, lo que llamamos el nexo del agua, que requiere una cooperación intersectorial, para lo cual se establecen unas posibilidades para un intercambio formal, pero también informal. Ha de crearse también una mejor comprensión sobre los requisitos y las limitaciones de los distintos sectores. Tiene también que haber una integración de los objetivos que pueden ser conflictivos potencialmente desde el comienzo, y también tiene que haber una aceleración de la puesta en práctica y la creación de beneficios para los sectores que están implicados. A su vez, el tener una gestión de cuencas fluviales transfronteriza que sea integrada es un prerequisito para la consecución de los distintos objetivos, los SDGs, como por ejemplo el suministro del agua, el saneamiento, salud alimentaria, energía, ecosistemas, medio entorno o entorno marino y cambio climático, etcétera. También hay que pensar que la gestión transfronteriza de las cuencas hídricas o fluviales, mejor dicho, es un catalizador importante a la hora de promover un debate nacional y los procesos nacionales. Pero también requiere algo que es un marco institucional y legal para la cooperación transfronteriza y los recursos, con lo que tiene que haber instituciones como la Comisión del Danubio, y es un elemento clave que a su vez requiere el apoyo político y la dedicación de todos los actores que estén implicados. Muchas gracias. Muchas gracias, Raimund. Y gracias por contarnos todos los avances que se han venido realizando en la cuenca del Danubio. Pero tal vez con respecto a la cooperación, has mencionado que es muy interesante porque la mayor parte de los países son parte de la Unión Europea, pero algunos no lo son. Entonces, ¿esta cooperación ha presentado desafíos, no? ¿O has conseguido que todos los países hayan estado bien implicados a distinto nivel económico, etcétera? Sí, hay que pensar que nuestra cuenca es una cuenca que presenta unas características bastante curiosas, porque es verdad que hay países con muchas diferencias socioeconómicas, entonces hay que equilibrar
Por un lado tenemos la convención y la directiva también por otro lado. Entonces ahí hay una serie de plazos y de requisitos obligatorios. Hay, por ejemplo, para los Estados miembros una serie de requisitos obligatorios que tienen que a la vez cumplir con los requisitos de la convención. Para algunos Estados miembros, no todos los países de nuestra cuenca, pero la mayoría tienen otra perspectiva y tienen que acelerar el proceso de llegar al acceso o a poder adherirse a la Unión Europea. Entonces están intentando a toda prisa, contrarreloj, cumplir con los requisitos. Entonces los beneficios también son diferentes según los países. Entonces la directiva marco también se basa en un acuerdo político para llegar a cumplirla. Entonces, tenemos otros países que presentan más desafíos, entonces intentamos ayudarles a equipararse al mismo nivel de otros países. Intentamos más o menos, a veces ha habido escepticismos con respecto a la cooperación porque ciertamente no es un nivel homogéneo el que presentan todos los países, pero también hay que tener en cuenta la financiación en los distintos proyectos que en muchos casos los países tienen que conseguir equipararse. Entonces, si entiendo bien, hay algunos países que tienen que asegurarse de que la cooperación es adecuada para, por ejemplo, tienes la convención, permite que todos los países puedan equipararse. Bueno, tenemos por un lado algunos proyectos muy grandes que nos permiten establecer unas primeras valoraciones o evaluaciones para establecer plataformas. De ahí viene dinero de la ONU y todos los países y todas las organizaciones hay que pensar que somos independientes de distintas fuentes. Entonces se trata de organizaciones de países que pagan sus contribuciones. Esto es un proceso continuo. Básicamente todos los países, hay un acuerdo de que todos los países paguen la misma contribución, pero hay distintas fases de transición, eso es lo que los diferencia. Entonces algunos países están pagando aún menos, pero las contribuciones tienen que ser las mismas. Sí, es verdad, las actividades de la UNECE, por ejemplo, son importantes porque hay un compromiso de devolver algo a la comunidad global, porque recibimos mucho de la comunidad global y, por tanto, tenemos que estar implicados en distintas actividades para poder devolver algo. Gracias. Y también con respecto a estas dos iniciativas tan importantes como la generación de energía eléctrica y una serie de directivas que han sido adoptadas en 2013. La implementación ya se ha puesto en marcha, la implantación. Tienes algunos casos como la generación de energía hidroeléctrica en la cuenca del Danubio. ¿Cómo ves la implementación de las directrices en este contexto? Bien, la aplicación... Bueno, lo que estamos haciendo es que, como en la Comisión de Navegación de Finlandia, estamos evaluando el progreso que los países están haciendo en la aplicación. Hay un elemento clave o nuclear que es ayudar a que los proyectos puedan estar en marcha y puedan seguir una buena vía, pero la ganancia que consigues a partir de la generación de energía eléctrica a lo mejor no equilibra al principio los esfuerzos. Entonces tienes que tener un buen sistema de comunicación por parte de los países. Los países nos han dicho, bueno, tenemos una situación un poco difícil porque por un lado tenemos que mejorar la generación de energía eléctrica, pero por otro lado tenemos que lidiar con la legislación vigente. ¿Cómo podemos conseguir equilibrar estos dos elementos? Entonces el documento nos ha ayudado mucho a conseguir que todas estas cuestiones puedan suavizarse, puedan equilibrarse y también a mejorar el proceso de puesta en práctica. También hay otros países en los que vemos que para algunos proyectos las discusiones estaban en punto muerto durante 10 años
y sin embargo luego los problemas se han conseguido resolver. Entonces, gracias a este documento hemos conseguido también tener una experiencia de fuera, de los países de fuera, que nos ha ayudado mucho. Muy bien, muchísimas gracias, Raymond, por tu presentación. Y estoy segura que no es, desde luego, no soy la única persona que está muy interesada en los detalles de todo aquello que se ha presentado hoy. Y seguro que quizás alguien de la audiencia. Muchísimas gracias. Mi nombre es Bárbara Arton y yo me interesaría entender mejor el papel de los gobiernos locales, de los ciudadanos en la gestión de lo que serían las aguas fluviales de los ríos. Tenemos una serie de grupos objetivo que suelen ser grupos nacionales dentro de la política, pero después hay una serie de rendimiento, de ejecución a nivel de cuencas fluviales que dependen muchísimo de lo que hacen las grandes ciudades en sus orillas con respecto a ello. Es decir, ¿cómo se evoluciona dentro de esto? ¿Cómo se gestiona todo esto? Sí, muchísimas gracias. Creo que la pregunta se está dirigiendo a la integración de diferentes niveles de gestión. Y cuando nos fijamos en nuestra cooperación, está basada en un sistema piramidal, es decir, en un nivel de cuenca. Las primeras personas abordadas o grupos son los gobiernos nacionales y, evidentemente, ahí nos está integrando todos los ríos, todas las cuencas, sino que se está hablando de los temas en general y luego también se está hablando de los ríos más importantes y dentro de las instituciones más importantes. Por lo tanto, en este proceso veo que tenemos aquí la representación nacional, porque por una parte tienen la perspectiva internacional estos grupos de trabajo internacional, pero por otra parte hay una planificación en detalle sobre el nivel que necesitamos trabajar. Es decir, primero necesitamos un plan de gestión y después muy pronto se adoptan realmente otras serie de planes más específicos con respecto a la cuenca y luego planes más detallados a su vez, por ejemplo, en Alemania, en Hungría, Rumanía e incluso, por ejemplo, en el nivel de la subcuenca se tienen más planes en detalle. Por ejemplo, en Rumanía tenemos además 11 planes de subcuencas. Tenemos una serie de retos que se refieren a la transmisión de comunicación, la cual tiene que ver con los diferentes niveles de gestión. Yo no creo que sea nada útil que a nivel internacional de cuencas estemos abordando un tema muy local, porque esto es algo que tiene que resolverse en un intercambio de comunicación y tiene que asegurarse que esto llega a el grado nacional. Por lo tanto, creo que esto juega un papel bastante importante. Tampoco tiene mucho sentido el comunicar este tipo de temas locales a nivel internacional, pero sí que tenemos que promover actividades que son necesarias con respecto a los objetivos marcados. Por ejemplo, la reducción de polución. Algunos países pueden haberlo ya resuelto a nivel nacional y también tenemos aquí que en las últimas décadas ya se han establecido plantas de tratamiento, pero otros países pueden que lo necesiten para el estatus del Plexibay. Y vemos que en estos grupos de trabajo internacional se necesita mejorar sus esfuerzos a nivel de lo que hacen en casa, pero luego poder comunicarlos. Es decir, yo creo que el reto de la comunicación es el más importante, pero también tenemos que mencionar que el nivel nacional tiene también una serie de cuestiones fuertes que aportar. ¿Hay alguna evidencia? No escucho bien, no podemos escuchar desde la cabina de interpretación simultánea la pregunta, desafortunadamente. Creo que está hablando de si hay alguna evidencia de si esta planificación, no hemos podido oír el final de la pregunta, no hemos podido oírlo desafortunadamente. Sí que tenemos a nivel internacional, tenemos 23 organizaciones observadoras que están participando, pero tal y como hemos elaborado en estas plantas de gestión, tenemos también una fase consultiva en curso. Ya en diciembre de 2014 hemos adoptado el primer borrador para que se pueda hacer esta consulta a diferentes niveles, también a nivel internacional, pero desde la comunidad local se deben hacer también este tipo de aportaciones. Tenemos una serie de agentes locales que pueden ser también muy importantes y que debe oírse su voz no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, haciendo todo esto de forma transparente, trabajando junto con el grupo de expertos. Es decir, los diferentes actores y comunidades locales tienen también la oportunidad
oportunidad de que su voz se oiga de forma abierta y de forma transparente a nivel internacional, y tienen también que tener la oportunidad de colaborar con estos grupos de expertos y representantes, los cuales a su vez publican los comentarios dentro de la página web, y los resultados de las discusiones vemos que también se ven reflejados en ello para que se vea que todo es transparente y abierto. No parece que estás convencida. Como los gobiernos locales, yo he oído que ellos lo que hacen es implicar a ONGs, a personas a nivel local. Me interesa este asunto del gobierno. Nosotros también tenemos estados federales y gobiernos provinciales dentro de la cuenca que están imbrincados dentro de este proceso nacional, es decir, depende. En algunos países tenemos representantes nacionales, en otros tenemos de los gobiernos provinciales y locales para estados federales. Este es el caso de Alemania, de Austria, los cuales están organizados de forma muy federal, más o menos pues lo que vosotros tenéis también aquí, es decir, tenemos dos representantes que van a los mítines de la Unión Europea y luego tenemos otra serie de representantes, por ejemplo, de gobiernos provinciales, los cuales comunican los resultados de estos mítines también. Muchísimas gracias por sus preguntas y estoy seguro de que en este momento Raymond ya sabe lo importante que son los gobiernos locales. ¿Tenéis también una pregunta, por favor? O quizás esta sea la última ya. Bien, por lo que puedo oír, está hablando un compañero nuestro desde Siria y quiere preguntar al señor Abdullah acerca de la mitigación del desastre del Aral. Bien, si eso fue la última conferencia urgente a la que yo me he referido durante mi presentación, esto realmente ha sido un acontecimiento importante a nivel internacional, alcanzó todos los periódicos y medios de comunicación y vemos ahí que los detalles yo podría... Desde luego hay unos esfuerzos ya en curso y puedo darle más detalles en otro momento. Muy bien, veo que los organizadores nos están indicando que nuestra sesión ha terminado ya, pero quisiera dar las gracias a todos nuestros conferenciantes que han ofrecido presentaciones excelentes y podéis dirigirles vuestras preguntas también en los días venideros, en el tiempo libre, en las sesiones. Y simplemente lo que yo he oído más a menudo en estas sesiones, la palabra cooperación a diferentes niveles, entre diferentes países, regiones a nivel de países, sectores, incluso entre ministerios a nivel de países. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que podemos extraer de nuestra sesión, la importancia de la cooperación y cómo podemos hacer que en los años venideros lo sea todavía más. Muchísimas gracias a todos.